Solamente. Sí, puedes grabarlo, no hay problema, ¿eh? Ok, listo, doctora. Entonces empezamos. Gracias por estar aquí, doctora. Bienvenida y pues feliz día. Acaban de cambiar la hora aquí en California y empezamos con el segmento de este día que se me hizo muy interesante la forma de ponerlo y espero Así es. podamos tener un poquito de explicación por qué el sistema linfático se atrofia, por qué se daña, cuáles son las consecuencias y cómo podemos ayudar a que vuelva a su estado normal. ¿Cuáles son las causas? Es muy importante, Julio. Mira, se denomina tejido linfoide o linfático a un tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo está por todo el organismo y es un tejido encargado de unir o sostener a todos los órganos. Es un tejido que le llaman también de sostén. Y el tejido linfoide está constituido por ese tejido conjuntivo, pero predominan en él ciertos tipos de células que se llaman linfocitos. Esos son los responsables del sistema inmunológico o están involucrados en lo que se conoce como sistema inmune. Esos se producen hay órganos que son órganos primarios, linfoides primarios, y hay otros linfoides secundarios. Pero para hacerlo breve, los linfocitos hay de dos tipos, los linfocitos T que se producen en el timo y los linfocitos B que se producen en el vaso. Tienen las letras de acuerdo al órgano en el que se producen. Y el organismo tiene la capacidad de producir diariamente alrededor de 1.000 millones de linfocitos nuevos. Esos son a los que se les ha otorgado la capacidad de defendernos de los microbios y de todo eso. Pero también entre los órganos linfoides primarios está la médula ósea, que es muy importante porque ahí en la médula ósea ocurren muchas cosas. Se forma la sangre, las personas no saben que todo lo que son glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas se forman en la médula. También tenemos los ganglios linfáticos, que es lo que conocemos nosotros más, porque son unas bolitas que a veces se hacen duras y las podemos tocar fácilmente, a veces en el cuello, en el ángulo de la barbilla, unas bolitas que se mueven. Luego en la axila podemos también tocarlas, en la ingle, en ocasiones se infartan cuando se ponen duras. Y luego nos llaman la atención porque la medicina oficial nos ha predispuesto a que si los ganglios se hacen duros es porque están haciéndose cancerígenos, y eso es una mentira. De hecho, los ganglios se activan o se ponen así de duros cuando tenemos una desvalorización. Todo el sistema linfático tiene relación, de acuerdo a las leyes biológicas, con una desvalorización. Si nosotros tenemos una desvalorización, los ganglios que están más cercanos a la articulación que es el foco de la desvalorización, entonces ese es el que se va a activar. Pero de acuerdo a la medicina oficial, el sistema linfático, que consta también de venas y, hagan de cuenta, venas y arterias, pero en este caso son vasos, nada más se llaman así, pero van a la par del sistema circulatorio y esos vasos transportan linfa. La linfa es un líquido que se filtra de la sangre, pasa a los vasos. La linfa es transparente o blanquecina y la sangre está compuesta de linfa que no debería tener color, pero el color de la sangre se lo dan los glóbulos rojos. En este caso, en la linfa no hay color. Toda la circulación linfática
es un sistema muy interesante porque se relaciona con todo el organismo. Es el que lleva y arrastra todas las toxinas que se derivan de la sangre. Pasa por los ganglios y los ganglios son unos filtros. Hagan de cuenta que va la circulación de la linfa y en cada ganglio es como una estación de limpieza. Pasa la linfa por los filtros de los ganglios y se va purificando para que se mantenga en un estado de pureza. Pero en los ganglios van quedando atrapadas todas las sustancias o los elementos que no son puros. Y por eso es que se activan los ganglios. Y si se ponen duros es porque ya están terminando su reparación. Ellos también se autorreparan. Los ganglios, cuando se llenan mucho de suciedad, tienen que entrar en una actividad extraordinaria para poderse limpiar ellos solos. Cuando están en esa actividad es cuando se pueden llegar a hinchar al repararse. Pero mientras están activos, mientras se mantienen activos, al contrario, se atrofian. La palabra correcta es esa, se atrofian y no nos damos cuenta porque cuando se están atrofiando no duele, no se siente nada. Haz de cuenta, recogen los ganglios todo tipo de bacterias o elementos sucios, microorganismos que están actuando en demasía. Y entonces hagan de cuenta que esos ganglios se llenan de poros, se hacen huequitos adentro. Y entonces esos huecos hacen que el ganglio disminuya su tamaño. Pero eso ni lo notamos. Todos los días podemos tener un proceso similar y no lo notamos. Pero cuando ya termina ese proceso, resolvemos el conflicto que nos generó aquello, el organismo se recupera y en la fase de reparación es cuando el ganglio empieza a formar tejido de nuevo para cubrir los huecos que quedaron y es cuando crece y se hincha. Y en ocasiones crece tanto como una pelota de golf o más, una pelota de tenis. Y eso hace que las personas tengan miedo. Y ante el miedo acuden al médico. No se dan cuenta por el desconocimiento que existe de las leyes biológicas que ya están reparando, ya pasó lo peor. El peligro ya pasó. Ya cuando el ganglio se hincha ya es la reparación. Debemos estar tranquilos porque el organismo está teniendo los elementos necesarios para que el cuerpo se repare. Entonces deberíamos de estar tranquilos, pero no. Es cuando vamos y nos llenan de antibiótico. Ya no hay un para qué. Sin embargo, nosotros aquí con el Genoxidil, lo que hacemos es que se eficienta la limpieza de la linfa. El drenaje de los ganglios es más eficaz y podemos hacer que la reparación ocurra en menor tiempo, con mayor eficacia, evitando la hinchazón exagerada de los ganglios. Y si ya tenemos la mala fortuna de que ya estén hinchados, bueno, lo que podemos hacer es que más rápido regresen al tamaño más cercano a lo que tenían al principio, porque debemos saber que los ganglios, una vez que se activaron y que llevaron un proceso de reparación, jamás van a quedar del mismo tamaño que tenían antes. Siempre quedan más grandes, más duros, quedan más fuertes que antes, para estar más preparados para cuando vuelvan a entrar en actividad. Y así, si es un ganglio que está activo frecuentemente, puede ir creciendo poco a poco sin ser esto un peligro. Bien, vamos a hablar de cada uno de los elementos del tejido linfático o del sistema linfático.
mejor dicho. Está la médula ósea, que cumple la función de producir todas las células que componen la sangre. Entre ellas, pues están los linfocitos, que son un tipo de glóbulos blancos. Y bueno, pues esos los conocemos más, ¿verdad? Como glóbulos blancos, pero hay una variedad de glóbulo blanco que se llama propiamente linfocito. Y ese es una célula que pertenece al sistema linfático. Esa médula ósea puede disminuir su función si nosotros tenemos una desvalorización intensa. Alguien nos dijo que no servimos para nada, que somos unos inútiles, que no hacemos nada bien, ya sea tu papá, tu mamá, un hermano, tu pareja, tu jefe, un compañero o un vecino, alguien a quien tú le das poder sobre ti, porque si te importa tanto lo que te dice, es porque tú le estás dando ese poder. Si esa desvalorización llega hasta la médula de tus huesos, si es tan profunda, entonces la médula empieza a disminuir su tamaño, empieza a entrar en atrofia por esa desvalorización. Y lo que hemos visto es que con el genoxidil, entonces tenemos la oportunidad de saber de qué se está tratando cuando alguien está en una deficiencia de glóbulos blancos, de glóbulos rojos o de plaquetas, pues es porque su médula no está trabajando como debe de ser. Y luego en la reparación de la médula ocurre lo que se llama leucemia, pero es cuando la médula ya está reparando, cuando te diste cuenta que lo que te dijeron no es verdad, porque alguien te estimula o te dice, oye, qué bien haces las cosas, qué bien te salió esto, qué eficiente eres, te felicito. Reparas aquello que te habían dicho que eras un inútil, reparas eso y al reparar viene la leucemia. Entonces, es muy importante que sepamos esto, porque la leucemia no es algo que ponga en riesgo nuestra vida, tanto como se nos ha dicho que cáncer de sangre y que no sé qué. Realmente cuando los síntomas aparecen es porque ya estás reparando. Y ahí lo único que tenemos que hacer es tomar genoxidil. El genoxidil nos ha demostrado acortar el proceso de reparación, disminuir los síntomas y regular todo lo que es la cantidad de plaquetas, glóbulos blancos y demás. Luego tenemos también el timo, que cumple una función de madurar los linfocitos T, pero el timo deja de funcionar cerca de los 12 a los 18 años de edad. Ya de ahí en adelante ya no funciona. Entra en una atrofia permanente esa glándula. La tenemos terminando el cuello hacia el tórax, donde empieza el hueso que está al frente, el hueso duro que separa nuestro pecho, el esternón. Ahí arriba, atrás del esternón, está el timo. Luego tenemos el vaso. Bueno, el timo no se sabe por qué se atrofia. Eso es algo que ocurre y ya no tiene reversa. Hay personas que son adultas y todavía les funciona el timo, pero entra en desuso. Luego el vaso tiene la función de filtrar la sangre y limpiarla de todas las células que se alteran. Por ejemplo, los glóbulos rojos, entre más viejos son, se hacen más grandes. Y el vaso tiene unos conductos adentro que son unos tubitos por los que tienen que pasar los glóbulos. Cuando un glóbulo ya es muy grande y no puede pasar, es destruido inmediatamente. Entonces, ¿qué significa esto? Que el vaso es un regulador que mantiene nuestra sangre joven. Y es un gran ganglio, es un gran filtro. En este caso, el vaso se atrofia
cuando tenemos algún conflicto por ver a alguien desangrarse o porque nosotros mismos nos cortamos y nos dio miedo ver la sangre, no la podíamos parar, una hemorragia en cualquier parte del cuerpo, entonces el vaso empieza a atrofiarse. Cuando resolvemos ese conflicto, porque ya alguien nos atendió o atendió al herido, o bueno, pues ya superamos ver a alguien que se desangró y bueno, ya lo superamos. Al momento de superarlo, el vaso empieza a reparar y crece. Crece a veces tanto que la medicina oficial luego lo extirpa incorrectamente, porque el vaso va a crecer mientras se repara. Pero una vez que termina de repararse, regresa a su tamaño normal. Con el Genoxidil lo que vemos es que puede disminuir a su tamaño casi normal lo más rápido posible. Nunca va a quedar del mismo tamaño que estaba antes, porque todo el tejido de esta capa embriológica queda más grande y fuerte de lo que estaba antes de empezar su atrofia. Los ganglios linfáticos, vamos ahora a ver esos, son pequeñas acumulaciones de tejido linfático que están envueltas por cápsulas de tejido conectivo que ya vimos en el principio, son capas y capas de tejido conectivo. Tenemos entre 500 y 1000 ganglios en todo el cuerpo. Cada uno está conectado a vasos linfáticos por los que penetra la linfa en el ganglio y luego otros vasos que sacan la linfa del ganglio ya filtrada. Esa es su función y se agrupan los ganglios formando verdaderas cadenas unidos unos con otros, como si fuera un racimo de uvas que está como agrupado. Esos son los ganglios y las cadenas ganglionares. Y, por ejemplo, cuando alguien tiene algún tumor y está preocupado porque algo ya no es eficaz, ya no es capaz de superar alguna cosa, los ganglios se empiezan a activar por esa desvalorización. Cuando nos comparamos con otro y no nos sentimos competentes, se activan todos esas desvalorizaciones que nosotros mismos, por ejemplo, hasta en el gimnasio. Vamos al gimnasio el primer día y vemos a las chicas guapísimas con un cuerpazo, o los hombres ven a un hombre que se ha estado ejercitando por más tiempo y lo ven esbelto y con su cuerpo bien firme. En ese momento, aunque no quieras, te desvalorizas porque te comparas con los demás. Esto es lo que activa a todos los tejidos de esta capa embriológica en los que se incluyen el tejido ganglionar y el tejido linfático. Entonces entran en atrofia, se hacen chiquitos, es como si perdieran tejido. Eso es indoloro totalmente. No nos damos cuenta que está sucediendo. Pero cuando nos damos cuenta es cuando ya reparamos. Ya nos dimos cuenta que no somos tan feos, que no estamos tan mal, que no hacemos tan mal las cosas, que lo que nos dijeron pues realmente no es cierto. Y nos empezamos a apapachar y nos empezamos a valorar más y entonces empiezan a repararse. Y en esa reparación es donde empiezan a doler. También se considera tejido linfoide a todas las mucosas, algunas de las mucosas. Por ejemplo, en la mucosa del aparato respiratorio, del aparato digestivo, también las amígdalas, lo que llamamos anginas, también están consideradas como tejido linfático. Entonces, para que lo consideremos también, porque esas son las que más fácilmente se nos activan. Cuando nosotros, por ejemplo, al activar las anginas es porque dimos por hecho alguna situación, ya la teníamos conseguida y de pronto nos la quitan. O sabemos que ahí está, pero no nos la dan. Un trabajo, nos dicen, sí, te voy a contratar, nada más espérame tantito
a que yo arregle unos asuntos y yo te digo cuándo. Ya sabes que te van a contratar, ya te lo aseguraron, pero todavía no te contratan, ni tú ya tienes urgencia de pagar tus biles, les dicen en Estados Unidos, ya aquí necesitas pagar tu luz, tu agua, el gas, la comida, y sí te dicen que sí, pero ya sabes que te lo van a dar, pero todavía no te lo dan. Ese tipo de situaciones son las que activan a las amígdalas. Entonces, cuando nosotros pasamos por esas situaciones que a veces son de la vida diaria, pero no nos damos cuenta que tanto influyen en nuestro organismo. Entonces, al momento que nos dan aquello, que lo conseguimos, el bocado que sea, simbólico o real, en ese momento se activan las amígdalas, se activan a repararse, no a atrofiarse. Ya se atrofiaron, no nos dieron molestias mientras se atrofiaban, pero cuando empiezan a reparar y hay que reponer el tejido que se perdió en la atrofia, es cuando se crecen y es cuando nos duelen. Ahora sí, ya una vez explicados todos los tejidos, que incluso también los vasos linfáticos pueden llegar a molestar. ¿Por qué se siente la molestia? Bueno, en general, todo el tejido linfático pertenece a la capa embriológica que se llama mesodermo. En este caso lo clasificamos como mesodermo nuevo o moderno porque está controlado desde la sustancia blanca del cerebro, que es parte del cerebro moderno. Este tejido en general, todo tiene que ver con esa competencia, con otros, con compararnos. Y cuando se atrofia no duele, no se siente nada, pero es la parte más peligrosa. En el momento en que ocurre la revalorización y empieza la restitución del tejido perdido, es cuando duele. Y la característica de esta fase de restitución de tejido, de reparación, es que duele en todo momento y está hinchado. Crece el órgano o el ganglio, crece, es notable, se puede palpar, nos asustamos y ahí con el susto pues iniciamos otro tipo de procesos. Cuando si supiéramos leyes biológicas entenderíamos que ya no tenemos por qué estar asustados, porque el organismo ya pudo superar algo que lo venía dañando. Entonces, ahí es para nuestra tranquilidad que lo que tenemos que hacer es usar genoxidil, medios como una cataplasma de barro, o podemos usar alguna compresa, algo calientito que nos ayude, o si sentimos ganas de ponernos algo frío, pues algo frío, según el cuerpo nos va pidiendo. Si está la zona caliente, pues entonces nos pide que tengamos algo fresco ahí. Podemos poner cataplasmas, lo que sea, cada quien ya sabrá qué. Pero la base de todo es tomarnos nuestro genoxidil para acelerar el proceso de reparación. También podemos usar el Axacel, también en este proceso de reparación, porque acuérdense que Axacel es liberador de células madre. Ok, ¿cómo sabemos que ya pasamos esta fase de reparación? Bueno, porque la fase de reparación ya dijimos que está muy hinchada y nos duele en todo momento. Pero cuando llega la fase de la segunda fase de reparación, ya no duele en todo momento. Ya ahí lo que ocurre es que duele si me lo toco nada más. Ya no es en todo momento, porque cuando está en la fase A de reparación, hasta si me muevo, si respiro, si me roza la ropa, todo eso es doloroso. Ya después, en la segunda fase, ya no, ya solamente si me toco algo me molesta de la ropa ahí por el contacto, ahí sí duele, pero si no, ya no duele.
y se va disminuyendo el tamaño. El vaso como órgano funciona igual, nada más que no es tan percibido. Sí se nota una hinchazón y sí se puede alarmar la persona si va con el médico, porque el médico obviamente le va a decir, tiene una esplenomegalia y usted está muy grave y lo tenemos que extirpar. Les extirpan el vaso, imagínense nada más. A eso nos arriesgamos, a que nos extirpen el vaso. Y bueno, pues conozco muchas personas que ya no tienen vaso. ¿Quién regula el envejecimiento de los glóbulos rojos? Ya nadie. Ahí el hígado tiene que entrar también a funcionar de esa manera, pero no es su función normal, no es lo natural. Entonces, en resumen, tenemos que todo el sistema linfático tiene que ver con el sistema inmunológico, con los linfocitos, con el sistema de defensa, con la pureza de nuestra sangre, tiene que ver con esos filtros que mantienen limpia la linfa, que la linfa constituye como base nuestra sangre, y en los ganglios se va quedando atrapada la suciedad o los restos que no son puros. Entran en autorreparación y eso es lo que hace que nosotros tengamos un ganglio grande o hinchado o duro o doloroso. No sé si se quedó entendido todo bien. Si haya preguntas, me gustaría saber si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí, se escuchó toda la plática, no supe ya si estábamos en línea o no. Perdón, estaba yo bloqueado. Sí, se escuchó todo. Muchas gracias, doctora. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Eh, Buenos días. Muy buenos días. Eh, Mi nombre es Félix Pino, doctora. Yo estoy aquí en El Salvador. Yo en el 2016, bueno, un proceso desde el 2015, yo empecé a tener molestias en el vaso y empezó a crecer de una forma exagerada. Llegó al doble, casi 21 centímetros y medio. Wow. Entonces, fui diagnosticado con leucemia linfocítica aguda, porque mis glóbulos blancos estaban alrededor de 257.000 millones. Sí. Entonces, me dijeron a mí de que era una leucemia bien plantada, que era por la cantidad de células blásticas que yo ya tenía, que eran el 85%. Me dijeron de que estaba bien avanzado el cáncer y de que pues no había mucho para hacer por mí. Wow. Esto es con respecto a lo que usted me está diciendo ahorita, porque es bien interesante, porque si después de la fase de llegar hasta ese punto, el doctor dijo, ¿sabes qué? Está bien avanzado y es el más agresivo y te queda poco tiempo de vida. Hasta ha durado mucho, porque una persona con el 70% de células blásticas básicamente está fuera, ¿vea? Está muerto. Sí. Sí. Y en ese momento, nada más para reforzar un poquito lo que usted decía, la esplenomegalia me llevaba a que me hicieran una extirpación del vaso, yo no me permití eso y empezamos a tomar bastante nutrición, bastante minerales, aminoácidos, viendo la cápsula genoxidil, la tableta genoxidil. Es tan completa, pero tan completa que todo lo que yo tomé está dentro de esa cápsula. Y hoy en día yo tengo un aproximado de 1% de célula blástica. Mis glóbulos blancos están al 8.000 glóbulos blancos, 8.000 millones, nada más. Estoy perfecto. Mis plaquetas están bien y todo lo demás. Entonces, es recomendable la tableta de genoxidil. Impresionante lo que acaba de decir, doctora. Me describió todo mi panorama, ¿verdad? Y se lo agradecemos mucho por mi parte. Solamente quería decirle de que sí, lo que usted ha dicho es exactamente cierto y de que estamos hablando de una tableta que es la más completa que tenemos. Gracias, doctora, y solamente eso era lo que yo le quería decir, no era pregunta. Muchas gracias. Qué importante aportación acabas de hacer, Félix. Me da mucha alegría lo que acabas de decir,
qué bueno que fuiste valiente, qué bueno que decidiste evitar la cirugía. Realmente la medicina dista mucho de comprender los verdaderos motivos de activación de los órganos y cómo recuperarlos, porque todo lo llevan a la extirpación inmediata y bueno, muchas personas que confían 100% en lo que su médico les dice, pues terminan sin un órgano. En este caso, los que ya estamos un poco despiertos y sabemos que existen otras posibilidades y nos damos ese valor para tomar esas decisiones. En mi caso también sucedió cuando me diagnosticaron hace 13 años el cáncer y me daban ni 2 meses de vida hace 13 años. Barbárico, porque me querían extirpar los 2 senos, el hígado, la mitad casi del hígado y rasparme los pulmones. Y, bueno, terrible, quimioterapias y demás. Un panorama que yo no acepté. Yo con la responsabilidad de todo lo que había estudiado y acepté jugarme ese reto. Y bueno, pues las personas que tomamos esas responsabilidades sobre nosotros mismos, por una intuición que internamente tenemos de que hay otras opciones y las exploramos antes de rendirnos, bueno, pues llevamos ventaja sobre otras personas, porque vemos resultados alentadores y bueno, qué bueno que se puede compartir aquí esto y que existen personas que quieren aprender otro tipo de cosas. Aquí tenemos en Genoxidil de verdad la tableta más completa del planeta. Y en cuanto a, obviamente que el vaso, pues ya vimos todas las funciones que tiene, cómo se involucra en todos los sistemas, sobre todo en las células. Y yo te pregunto, Félix, si tuviste tú alguna situación con algo de sangre, de sangrado, algo que te impactó, a lo mejor ver desangrarse a alguien o algo, un shock así que te haya afectado tanto antes de Fíjese, empezar doctora, a... de que no, la situación de nosotros fue algo, pienso yo, de que estrés, un estrés exagerado. En Estados Unidos, pues yo corría desde las 3 de la mañana, me dormía a las 11 de la noche y volvía a hacer lo mismo periódicamente. Y considero de que no me nutría, pese a que trabajaba en esto, en dar nutrición, yo no me nutría, yo siempre estaba corriendo y lo primero que encontraba en el camino era comida chatarra, me compraba una McChicken, un frappe cappuccino y vámonos en el camino. Esa era mi comida de todos los días y cuando estaba en casa, para terminar, me nutría con una Maruchan, valga el comercial. Entonces era una nutrición arruinada, en la que totalmente la que yo tenía, enfocado siempre nada más en hacer la plata. Entonces, cuando yo estoy hablándole a alguien de lo que es Genoxidil o de lo que es la compañía y todos los productos que puede tener NBN, yo siempre les recalco a ellos que es bien importante, a la par del trabajo, a la par de la comida que tienen en su casa, nutrir a sus hijos, nutrir, porque ahí perdimos nosotros todas las defensas, porque ya no encontramos nutrición en los alimentos. Eran por mucho estrés, doctora. Y créame de que me estresaba tanto porque siempre fui una persona en lo que era mi negocio muy perfeccionista. Entonces yo me encargaba de todo. Era tremendo. Después de la experiencia que sucedió conmigo, yo logré cambiar muchas cosas y ahora soy un poco más calmado, ¿eh? Tomo las cosas más por el lado amable. Pero sí fue por puro estrés, nunca vi algo así. Pienso de que como en toda mi vida casi siempre estuve relacionado con medicina y cirugías y sangrados, no, creo que eso no me pudo haber afectado nunca. Pero el estrés sí Perfecto. era exagerado, doctora. Ay, qué barbaridad. Bueno, pues te felicito, Félix. Qué bueno que estás bien, que lograste superar esa condición, que tuviste confianza y que te nutriste correctamente. Y pues un aprendizaje para todos. Qué bueno que compartes, sí, porque a veces se nos van, acá en México decimos se nos van las cabras al monte. No ubicamos lo verdaderamente importante que es la alimentación. Pues con esto terminamos. No sé si alguien más quiera hacer alguna pregunta. Estoy a sus órdenes.
Pues Bueno, todo, pues Julio, muchas adelante. gracias, doctora. Estuvo maravillosamente bien. Eso estuvo, wow, todas las personas que no entraron, de todo lo que se perdieron. Esto fue maravilloso, extremadamente maravilloso. Muchas gracias por esa ayuda para nuestro equipo, para el equipo, para la compañía Genoxidil, pero especialmente para todas las personas que tienen algún pequeño problema físico y están buscando alguna solución o que se van a encontrar el día de hoy con una persona que necesita ayuda en su salud y darle un poco de consuelo, un poco de ayuda y claro, por supuesto, ¿no? Con nuestra compañía tener la oportunidad de ganar dinero y de llevar esto a lo máximo. Recuerden que la próxima semana, a la misma hora, 7 de la mañana, tenemos una reunión una vez más con la doctora. Vamos a ver qué tema va a tocar la doctora la próxima vez. Y le mandamos un abrazo muy fuerte, doctora. Todas las personas que estamos aquí apreciamos su tiempo, su dedicación a este grupo y más que nada, gracias por ser un ser del universo de luz. Gracias. Estamos la próxima semana en reunión. Muchísimas gracias a todos, un abrazo y nos seguimos escuchando. Bye.